Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rogelio Ferreira Escutia y en nombre del capítulo estudiantil en inteligencia artificial les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan esta tarde y los que nos acompañan también en línea, que pueden ver la transmisión en vivo y posteriormente estará diferido en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos nuestra tercera sesión del seminario de investigación y el profesor Adrián Núñez Vieira, que actualmente cursa el doctorado, tendrá la plática que es detección anormal de flujo de personas. Brevemente diré que el profesor Adrián Núñez Vieira pues es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de aquí del Tecnológico de Morelia. Hizo la maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el área de inteligencia artificial, y actualmente está haciendo el doctorado en ciencias de la ingeniería aquí en el Tecnológico de Morelia en el área de inteligencia artificial, especializado en el área de visión por computadora. Pues tiene amplia experiencia docente en diferentes instituciones como el CETIS, Colegio de Bachilleres, Universidad Tecnológica, Universidad Latina y el ICATMI. Ha estado en diferentes puestos administrativos y puestos públicos y privados, también como desarrollador. Actualmente, como comenté, es profesor de tiempo completo del Departamento de Sistemas, pero está haciendo el doctorado aquí en el TEC de Morelia. Así que vamos a ver un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de detección automática de amenazas vecinales usando visión por computadora. Creo que es un tema muy interesante porque aquí la máquina va a procesar y detectar situaciones anormales que ustedes ahorita lo van a comentar, lo van a ver. Así que le paso la palabra al profesor Adrián y adelante. Ok, hola chicos, buenas tardes ya a todos, a todas, a los profes. El tema de esta presentación tiene que ver, como dice Roger, con un capítulo de inteligencia artificial que estamos promoviendo, es decir, lo que queremos es que se despierte el interés, sobre todo en etapas tempranas, como ustedes que están estudiando la carrera, que se despierte el interés en el área de inteligencia artificial. Entonces, en virtud de ese esfuerzo se formó el capítulo estudiantil del cual Rogelio es el presidente. Y Lalo, por ejemplo, Lalo, su maestro, es de los padrinos ahí del capítulo, nos financia y nos da consejos. Y entonces este capítulo está enfocado precisamente a promover la inteligencia artificial, y yo creo que aunque ustedes ya están muy metidos en ese ramo, utilizando aplicaciones que tienen que ver con inteligencia artificial, pues siempre será importante que lo impulsemos. En este caso, lo que voy a presentar es un subtema, digamos, de un proyecto que estamos realizando en el doctorado. Este pequeño subproyecto, por llamarlo así, tiene que ver con la detección de flujos anormales de forma automática. ¿Qué es la detección de flujos anormales? Flujos peatonales anormales, perdón, que cuando en un entorno se aglomera mucha gente, eso es anormal. O en otro entorno, cuando de repente deja de pasar gente, eso también es anormal. O sea que depende mucho del contexto, ¿no? Depende mucho de dónde estemos haciendo las tomas, pues entonces el sistema va a poder determinar si existe o no existe una anormalidad. Bueno, esto tiene que ver con sistemas de videovigilancia, y es lo que voy a platicarles ahorita, qué es el proyecto y cómo lo estamos haciendo. Básicamente vamos a hablar, como dice aquí, de los sistemas de videovigilancia primero, qué son y cómo han evolucionado. Lo que proponemos nosotros para resolver este problema de determinar si hay algo anormal o no en el flujo de personas. El algoritmo que estamos utilizando y, bueno, algunos resultados que ya hemos obtenido. Comentarles que este proyecto nació en el verano pasado con los chicos de Delfín, es decir, alumnos como ustedes fueron los que empezaron con este subproyecto y, bueno, desencadenó en una investigación más formal y al final hasta pudimos publicar un artículo en Puebla. Entonces, siempre va a ser importante la participación de los estudiantes. Ahorita también nosotros somos estudiantes, entonces
pues estamos sintonizados. ¿Qué es un sistema de videovigilancia? Bueno, un sistema de videovigilancia es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que nos va a permitir monitorear. Bueno, dice ahí monitorear, registrar imágenes, registrar audio, y todo es con fines o con propósitos de seguridad. ¿Para qué sirven los sistemas de videovigilancia? Bueno, la idea de que existan es precisamente para apoyar las operaciones de la justicia, ya sea para darles apoyo en cuanto a la parte operativa, o para que la gente pueda, bueno, más bien para que las dependencias de justicia puedan darse cuenta si existen o no emergencias, monitoreando los sistemas de videovigilancia, para prevenir los crímenes, porque son perfectos inhibidores del crimen. Cuando un delincuente observa que hay videocámaras, pues se detiene, ¿no? O al menos se cuida de ese sistema de videovigilancia, o posteriormente también para la administración de justicia, es decir, en caso de que se requieran probar los dichos de alguien, pues puede recurrirse a los videos. En algunos países no está permitido, pero poco a poco esto ha ido permitiéndose. Algo que nos llamó la atención, si son observadores, en el año 2013, esto es en México, por cada 100,000 habitantes, a 12,294 personas los robaban en la calle. O sea, de cada 100,000, 12,000, el 12%. Pues. A 4,000, y eso me pasó a mí en ese año, les robaban el vehículo. Y, bueno, ¿a quién no yo creo que a todos les ha pasado, conocen a alguien que se han metido a su casa y también, ¿no? Igual les roban sus pertenencias. Eso era en el 2013. En el 2013 los sistemas de videovigilancia eran de otro tipo, eran más costosos, eran menos eficientes, tenían muy poco procesamiento. Bueno, conforme fueron pasando los años, ustedes pueden ir observando. Digo, ahí faltan más delitos, no hay nada más, están algunos, pero si son observadores, esos que están pintados en amarillo, fueron disminuyendo. Por ejemplo, el robo en calles bajó prácticamente a la mitad para el 2021. Uno supondría que actualmente pues son menos, ¿no? También igual lo mismo pasó con el robo de vehículos en la vía pública y con el robo en casa habitación. Entonces, observando estos datos y haciendo así como un análisis así muy sencillo, nos dio mucha curiosidad entender que así como han ido evolucionando los sistemas de videovigilancia, han ido disminuyendo los crímenes, ¿no? Entonces, como que sí hay una relación ahí que es interesante investigar y que por lo tanto, una conclusión que podemos plantear desde ahorita es que los sistemas de videovigilancia, digo, mal que bien, pero sí han ayudado a la disminución de delitos. Y bueno, hay otros, ¿no? Les decía, hay más delitos. Ahora, hay dos sistemas, bueno, hay varias formas de clasificar los sistemas de videovigilancia, y una forma de clasificarlos es la forma en que vamos a administrar las cámaras de video. Básicamente hay dos en el mercado. Una que ocupa una especie de concentrador que se llama NVR, y otras que no lo ocupan, nada más ustedes compran su cámara, la conectan a internet y pues ya pueden estar viendo lo que sucede. Yo creo que ya casi todos tenemos de estas. Pero bueno, también durante mucho tiempo estuvieron funcionando estas de acá, las que son centralizadas, dice aquí. Y pues tenían sus ventajas, sus desventajas. Al final del día, pues cada quien adquiría el equipo que requiriera. Una ventaja que tenía este sistema, pues es que todas las cámaras podía concentrar el video y guardarlo de manera local. Mientras que acá pues dependemos, ¿no? De una conexión y de un dispositivo de almacenamiento en la nube. Entonces, básicamente, ¿qué es un sistema de videovigilancia? Básicamente son cámaras, como está acá. Son cámaras y un cliente que pueda conectarse a ellas para ver lo que está pasando. Puede ser a través de un NVR o puede ser remotamente a través de un dispositivo diferente, como un teléfono o una computadora. Obviamente, dependiendo de uno u otro, vamos a ocupar o no otros accesorios para conectarnos a las cámaras finalmente.
Por acá hay un dispositivo interesante que permite darle energía a las cámaras sin necesidad de que los conectemos directamente a la corriente y lo hace a través del cable de red. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada cliente, pues elegiremos el tipo de sistema de videovigilancia que más nos convenga. Y como les decía hace ratito, los sistemas de videovigilancia han evolucionado, dice ahí que en las últimas 2 décadas, pero sobre todo recientemente los cambios se han visto más importantes. Anteriormente, los sistemas de videovigilancia lo que representaban era, pues que nada más estaban unas cámaras grabando y guardando video. Entonces, nadie veía lo que se guardaba, ya fuera en cassettes, ya fuera en DVDs, en discos duros, donde fuera, nadie se iba a poner a ver el video a ver qué había pasado, ¿no? Difícilmente. Entonces, eso era así es como se veían antes los sistemas de videovigilancia. También aparte, pues hay que agregarle que la calidad de las imágenes siempre tradicionalmente ha sido pobre, porque pues entre mejor definición tenga las imágenes capturadas, pues vamos a ocupar más espacio y va a ser más costoso. Entonces, por ahí los sistemas de videovigilancia se veían limitados en esa parte, y cuando alguien tenía que meterse a revisar los videos y encontrar, entre comillas, alguna prueba de algún delito o algo, pues resultaba que las imágenes eran de muy mala calidad. Y aparte, las cámaras tenían poco o nulo procesamiento en ellas en sí mismas. Entonces, pues sí eran como limitantes importantes. Pasaron algunos años y entonces de repente ahora nos encontramos con que los sistemas de videovigilancia ya saben hacer todo esto. Ya pueden detectar cosas de manera automática, no solo detectarlas, sino que ya pueden clasificarlas, ya pueden más o menos con un gran porcentaje de certidumbre saber qué es lo que está detectando. Pueden rastrear cosas entre diferentes imágenes e incluso entre diferentes cámaras. Pueden hacer resúmenes de video. Un resumen de video puede ir desde que en lugar de que sea todo el disco duro lleno de videos, que recorte nada más a las partes interesantes, o incluso uno podría decirle al sistema que a un objeto en particular lo siga a través de toda la secuencia, por ejemplo, todas las imágenes guardadas en el disco duro, y que le haga un video resumen solo de esa persona. O incluso puede mezclar varias cosas en una misma imagen y hacer un resumen en una misma imagen de varias secciones de imágenes distintas. Es decir, pues los sistemas han evolucionado y han resuelto muchos de los problemas a los que nos enfrentábamos antes en temas de videovigilancia. Y bueno, y también otro clásico es que pueda reconocer personas, que puedas decir si una persona, reconocer la identidad de una persona. Entonces, en resumen, pues sí, los sistemas de videovigilancia han evolucionado. Sin embargo, hay 2 cosas importantes en las que nosotros nos enfocamos para este proyecto. Una es que aún hoy los sistemas siguen dependiendo de la intervención humana. Aunque sean muy inteligentes los sistemas de videovigilancia, siempre hay una persona ahí observando, ¿no? Al menos, viendo las cámaras, estableciendo si existen o no amenazas que ameriten que vayan a esa área donde están las cámaras a ver qué está pasando. Siempre hay personas. Sigue siendo un problema. Y de este lado, lo que se busca es que eso no pase. Entonces, lo que se busca es que los sistemas de videovigilancia puedan entender de manera automática lo que está pasando. ¿Para qué? Pues para que esto ya no pase. Entonces, ese es todo el show de este proyecto. Lograr el entendimiento para que ya no se dependa tanto de la intervención humana. ¿Ok? Y entonces nuestra propuesta es esa, precisamente. Nosotros implementamos más bien un sistema de videovigilancia, una aplicación que sea capaz de alertar cuando determine que un flujo de peatones es anormal. O sea, gente pasando frente a las cámaras. Pueden ser muchas, pueden ser pocas, pero si es una zona donde normalmente son muchas, eso es normal. Cuando sean pocas, el sistema determinará que hay un comportamiento anormal de esos flujos. Y al revés también, ¿no? Si hay poca gente, o si debería de haber poca gente,
pues entonces se va a disparar una alerta si empieza a haber un tumulto. Y a eso se refiere esta presentación que les estoy haciendo, una aplicación que sea capaz de alertar solo cuando determine que el flujo de peatones es anormal. ¿Correcto? Parece fácil, pero implica muchas cosas. Implica muchas cosas porque estarán de acuerdo que, por ejemplo, aquí en el TEC, ahorita pues es normal que en los pasillos haya mucha gente. Bueno, entre comillas mucha, ¿no? Es normal que haya gente circulando. Pero en la madrugada sería absurdo que pasaran 3 o 4 personas por afuera de las aulas. Eso sería anormal, ¿están de acuerdo? Entonces, este problema depende mucho del contexto, depende mucho de los horarios. Dicho, por ejemplo, aquí en el TEC a esta hora, pero en domingo también sería raro que hubiera gente, ¿están de acuerdo? Entonces, depende del día, depende de la hora. Si es un día laborable, si no es un día laborable, bueno, depende de muchas cosas. Y obviamente pues es el problema que nosotros buscamos resolver. Para resolverlo nosotros pues nos decidimos a utilizar un sistema no centralizado con cámaras IP inteligentes que se conectan directamente al cliente, por decirlo así. Entonces ahí hay en la pantalla ustedes pueden ver algunas de las cámaras con las que estuvimos trabajando. Aquí a manera de resumen, ahorita lo voy a explicar, también están algunos algoritmos preentrenados que también estuvimos utilizando. Preentrenados quiere decir que ya sabían hacer el tema de detectar cosas y clasificarlas. Y bueno, y algunas otras tecnologías que utilizamos. Por ejemplo, para almacenar en una base de datos utilizamos MongoDB y el lenguaje que elegimos para procesar pues fue Python. Pero esta como que está adelantada esta diapositiva. Ahorita lo entenderemos. Bueno, y finalmente vamos ahora sí a pasar de los sistemas de videovigilancia, vamos a pasar a algo que se llama videoanálisis. Es decir, el sistema de videovigilancia ya jaló las imágenes, ya las tenemos, ahora ¿qué hay que hacer con ellas? Bueno, con las imágenes podemos hacer muchas cosas. Utilizando los algoritmos adecuados, nosotros podemos detectar cosas. Pareciera que es lo mismo, pero no. A ver, detectar es nada más separar en una imagen el frente del fondo. Por ejemplo, aquí ¿cuál es el frente y cuál es el fondo? Uno podría intuir que el frente es el gato, ¿no? Y el fondo, pues todo lo demás, sabemos que es pasto y está parado en una piedra, no sé dónde esté parado. Bueno, ese problema de detectar, de distinguir entre el fondo y el frente, digamos, pues eso es un problema importante, porque aquí se ve fácil, pero acá tal vez no esté tan fácil. Aquí hay un perro, hay un patito de hule, hay un gato, pero pues qué tal que el algoritmo pensara que también los árboles es el frente. O sea, sí tiene su chiste, pues, ¿no? Entonces, el primer problema para resolver es la parte de detectar. Ahora, una vez que ya distinguió entre el fondo y el frente, pues hay que decir ese frente qué es o qué son. Porque puede ser una cosa o pueden ser muchas. Ese es otro problema al que se tiene que resolver también. Ya hay algoritmos que detectan, normalmente los que detectan también clasifican. Luego viene el otro problema que le llaman tracking, que es el de rastreo que mencionábamos en las diapositivas anteriores, donde un objeto ya en video, no en una imagen, se puede mover entre imágenes, obviamente, en el tiempo. Y pues que el sistema sea capaz de darse cuenta que es la misma cosa, que no es otra cosa nueva, pues. Ese es el problema del tracking. Y lo que platicábamos también, ok, ya vimos que hay cosas, ya vimos qué son, las podemos seguir, pero ahora hay que entender qué está pasando en el video. La persona está corriendo, la persona se cayó, la persona se metió en un área prohibida. O sea, el sistema tiene que ser capaz de entender qué es lo que está pasando en el conjunto de imágenes. Y otro elemento de lo que es el videoanálisis, pues es la parte, se maneja por separado normalmente, es la parte de la identificación de personas. Entonces, son como los temas interesantes que hay en el proceso de videoanálisis. Entonces ya tenemos el sistema de videovigilancia, ya tenemos el proceso de videoanálisis, si lo juntamos podemos hacer soluciones interesantes. Bueno, esta es una lista de
de gente que ya ha resuelto el problema o estos problemas que lo ha intentado resolver con diferentes algoritmos. De esta diapositiva nada más quiero que se queden con que ya hay esfuerzos que también ya han utilizado este mismo algoritmo que nosotros usamos para la detección y clasificación, y para el rastreo pues utilizan otros distintos. Bueno, esa no es tan importante. Quedémonos con que hay un algoritmo que se llama YOLO, pero pueden ver que hay muchos otros, ¿no? Y digo, y esa lista nada más es un resumen. Y entonces nos pasamos a la parte de YOLO. YOLO es un algoritmo, ¿cuántos años tiene el YOLO? ¿Como 20? ¿15? Más o menos, ¿eh? Bueno, no recuerdo, solo sé que lo construyó un señor de apellido Redmond. ¿Y por qué elegimos YOLO? Pues porque ahorita es el que más, casi todos los aplicaciones donde ustedes ven que la cámara detecta algo y sabe qué es, o incluso que sabe quién es, pues están hechos mucho en base a este algoritmo. Como que es el bueno ahorita, pues. Y este algoritmo está basado en redes neuronales, y está basado en redes neuronales convolucionales. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es complejo. Yo cada vez que me meto a leer entiendo menos, pero la idea que tiene YOLO es agarrar una imagen, pensando en detectar y clasificar, agarra la imagen, la divide en celdas. Obviamente eso lo pueden configurar dependiendo qué quieran encontrar, cosas chicas, cosas grandes, no sé. Y en cada celda, empieza a recorrer cada celda y empieza a intentar buscar cosas en esa celda. Es decir, a separar el fondo del frente, a detectar algo y a clasificarlo, es decir, a decir con qué probabilidad podría ser. Entonces, podría encontrar muchas cosas en una celda, en otra, y así sucesivamente. Cuando recorre toda la imagen, al final genera unas matrices impresionantemente grandes, y al final determina la probabilidad de que en cada una de las celdas haya o no objetos. Puede haber uno, puede no haber ninguno, o puede haber varios. Y lo que tiene de interesante este algoritmo es que en una sola pasada, de ahí su nombre, que YOLO lo que quiere decir es que en una sola pasada lo va a hacer. You only look once. En una sola pasada lo va a resolver todo. Eso quiere decir que los otros algoritmos que veíamos hace rato, pues a lo mejor para reconocer cosas, pues tienen que manipular varias veces la imagen. YOLO lo hace en una sola, y eso le permite ser muy rápido, y pues que sea ahorita el bueno, ¿no? Entonces, les decía, al final, pues lo que hace YOLO es, en una sola pasada, determinar o detectar y clasificar las cosas. Este es el algoritmo que nosotros usamos para contar a las personas. Y no solo contarlas, si las estamos contando, tenemos también que registrar los conteos en una base de datos, y luego comparar esa base de datos para más o menos crear un estadístico de a estas horas, en estas fechas, debería de haber tanta gente. Si hay menos o más, disparar una alerta. Y básicamente es lo que hace, ¿no? Primero carga los datos, luego se pone a monitorear. Si encuentra una persona, registra el evento de entrada. Ahorita lo vamos a ver. Aquí es muy importante, algo importante de este sistema es que si encuentra una persona, pues la tiene que ir siguiendo para que no la cuente otra vez. Entonces, la va siguiendo hasta que se va, y cuando se va, pues registra el evento de que ya se fue. Y bueno, en ese proceso, pues la contó solo una vez. En el mejor de los casos, la contó solo una vez. En el peor de los casos es que no la cuente, es decir, que se le vaya sin contarla, o que la cuente varias veces. Y al final, con esos datos, en periodos de tiempo establecidos previamente, que nosotros establecimos de media hora, cada media hora, digamos, los termina de contar y los compara con una base de datos y dice, hay muchos, hay pocos, qué tan alejado está de la media, ya son temas meramente estadísticos, y de esta manera genera o no una alerta. Hecho de esta manera, no es tan importante que a veces se equivoque, es decir, no es tan importante que a veces se le pase uno o que a alguien lo cuente dos veces. ¿Por qué? Pues porque al final se va a ir sobre datos más amplios. Y entonces al final genera una alerta, y esa alerta es altamente confiable. Y pues entonces el policía o el vigilante, al recibir la alerta, no sé, en su celular o
en el dispositivo donde él esté conectado, pues irá a averiguar qué está pasando en esa área, ¿no? El grado de anormalidad se refiere, bueno, tiene que ver con la desviación estándar y con la media de lo que les acabo de decir. Calcula una media, calcula una desviación estándar y qué tan lejos esté de la media el dato que esté leyendo, pues determina si hay o no una alerta. Y nosotros para evaluar el algoritmo utilizamos una herramienta que se llama matriz de confusión, que calcula varios estadísticos que ahorita se los voy a explicar. Entre ellos, por ejemplo, la precisión que involucra variables como los verdaderos positivos. Los verdaderos positivos es qué tanto sí le atinó, ¿no? O sea, que el sistema, qué tanto contó bien a las personas, considera los falsos positivos, o sea, qué tanto dijo que había una persona y no era cierto. Considera otras variables que ahorita les voy a explicar, pero nosotros utilizamos esta herramienta para determinar la precisión de lo que acabábamos de hacer. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, para calcular la precisión, dice ahí, son los verdaderos positivos dividido entre la suma de los verdaderos y los falsos. Es decir, todo lo que dijo que encontró, todas las personas que contó, algunas a lo mejor no eran. Bueno, en ese caso el sistema se equivocaría. Creo que, déjenmelo. No se vayan a espantar si salen aquí. No pedí la autorización, pero bueno. A ver. Chequen, son dos personas, ¿están de acuerdo? Quiere decir que las contó. Bueno, aquí el sistema dice, entró una y luego salió una, pone los horarios. Esto es obviamente un video grabado, no es en vivo. Pero digamos que aquí el sistema no se equivocó porque pasaron dos personas, se cruzaron y efectivamente, pues solo marcó dos. Checa los datos estadísticos, la media, la desviación estándar. Pues sería absurdo que con solo dos personas disparara una alerta. Ahí dice que ha contado nada más dos. Y entonces este es un caso de que los dos eran verdaderos positivos, porque contó dos y los dos eran reales. Entonces está bien. Pero hay otros casos. Por ejemplo, aquí vamos a ver el caso. Es la misma fórmula, pero vamos a ver a un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Pues aquí dice, ¿no? O sea, es gente que no es parte del flujo peatonal, pero sin embargo el sistema la contó como que si fuera. Y vamos a ver ese caso cómo sale. Chequen bien el video. Ahí sale alguien del baño de hombres. Sale alguien más. Son dos, ¿están de acuerdo? Se cruzan, ese es un gran problema. Siguen siendo dos, el sistema ahí la lleva. Pero ya no, porque dice que alguien salió. El problema se llama oclusión. Una gente se pasa a través por detrás de otra, el sistema deja de verlo y entonces dice, ya se fue. E incluso dice, ya se fue, y marca un evento de que ya se fue. Pero luego lo vuelve a ver porque pues, se vuelve a cruzar y dice, ahí está otra vez. Pero si dijera ahí está otra vez estaría muy bien, ¿no? Pero lo vuelve a contar. Entonces aquí, ¿qué pasó? Que ya tenemos un falso positivo. Porque nada más eran dos y contó tres. Y entonces, esa formulita de la precisión, pues ya dependiendo qué tanto se equivoque, pues me va a dar una precisión, un porcentaje de precisión. Luego hay otro caso. Aquí no me voy a meter mucho con esto de acá, pero aquí hay otra variable nueva que son los falsos negativos. ¿A qué les suena un falso negativo? Bueno, ahí dice pues, pero ¿a qué les suena? Que simplemente no la vio, exacto. O sea, él dijo, no, esta no es persona, la persona pasó, debió contarla y nunca la vio. Vamos a ver ese ejemplo. Hay dos personas, ¿sí ven? Ya las encontró, aquí están. Luego se metieron al baño. Dice que se fueron, está bien. Pero ahí pasan otras dos, ¿y qué creen? Solo ve a una, ¿sí ven? Porque la otra va detrás de, el sistema no fue capaz de verla y dice que hubieron tres, pero en realidad eran cuatro. Ese es el caso de los falsos negativos y sirve para calcular algo que se llama recall y también sirve pues para más o menos darnos cuenta qué tan bueno es el modelo.
Y finalmente, algo que se llama, este es más complicado de darnos cuenta, algo que se llaman falsos positivos. Ahí abajo dice lo que es un falso positivo. ¿A qué les suena que sea un falso positivo? ¿Mande? ¿Detectó algo? Contó al mismo como repetidas veces. Bueno, de hecho ahí dice, cuenta el ID asignado repetidamente de la gente, quienes son parte del flujo peatonal. Esto es, la misma persona puede ser contada varias veces. Entonces, el de arriba no tiene ningún falso positivo. Son los mismos videos. Este de arriba me va a dar 2 verdaderos positivos, 2 verdaderos negativos y un falso positivo. Porque los cuenta bien. Es decir, aquí quiero que se den cuenta de algo. Realmente lo que quiero que vean es el TN de los verdaderos negativos. Ahí contó bien los verdaderos, es que ese es el que faltaba. Los falsos positivos ya lo habíamos visto. Los verdaderos negativos es el que no habíamos visto. Un verdadero negativo es cuando dice, este no es, y de verdad no era. O sea, a pesar de que algo se está moviendo ahí, el sistema dice, no, este no. Por diferentes causas, ¿eh? Y efectivamente no era. Entonces aquí pasaron 2 gentes, se cruzaron, lo dejó de ver. Bueno, lo voy a poner otra vez. Chéquenlo. Se cruzan y hace rato el hecho de que se cruzaran provocaba un error. Aquí no. Los siguió y los mantuvo, ¿no? Entonces, hubo 2 y 2, perfecto. Pero en este caso de acá abajo, no pasa eso. Es el mismo video también. Nada más ejemplificando los verdaderos negativos. Aquí va a detectar un falso positivo cuando en realidad eran 2 verdaderos negativos. ¿A qué se refiere eso? Eso está más complicado hasta de explicarlo, pero a lo que se refiere es que una persona que la cuenta, la siga literalmente por todo el video y no la vuelva a contar. Cada vez, acuérdense que esto trabaja sobre imágenes. En cada imagen que lo vuelve a detectar, aunque si es una persona, él dice no es, porque ya lo conté, ¿me explico? Como ya lo conté, ya no lo debo de contar y entonces es un falso negativo. Cuando lo cuenta, se convierte en un falso positivo. Y esa es la forma, ese es el formato que nosotros estuvimos manejando. De hecho, fue algo de lo que propusimos. Ese conteo no lo hace en las imágenes, sino más bien. Bueno, y con eso obtuvimos estos números que no, tal vez no son los mejores, pero fueron interesantes. Y lo pudimos comparar con otros que más o menos hacían algo parecido, aunque utilizaban otros algoritmos. Y ya casi llegamos al final. Aquí nada más el video no tanto, lo que quiero mostrarles es, pues, toda la parte de los datos, todos estos datos se van guardando en una base de datos. Entonces, pues básicamente era para que se vieran más grandes, ¿no? Los datos que se están guardando, las personas que va contando. Y pues si ese sistema lo dejan funcionando y funcionando todo el día, toda la noche, por ejemplo, aquí en la escuela, de hecho así estuvo, durante varios días y varias noches hasta que me hicieron quitar las cámaras porque no está permitido. Alguien se quejó. Entonces, pues ya las quitamos, pero ya tenemos muchos datos para poder procesarlos y fue interesante porque ya entre más pasaba el tiempo, el sistema más aprendía, de manera estadística, aprendía a reconocer cuando el flujo de personas era anormal o era normal, tanto hacia abajo como hacia arriba. Y bueno, básicamente de todo esto, en resumen, lo que nos llamó mucho la atención es la forma en que medimos la precisión, lo que les acabo de platicar. Y aparte, y que claro, que dispara alertas cuando detecta flujos anormales. Y bueno, utilizamos el algoritmo de YOLO, utilizamos bases de datos con Mongo, utilizamos el sistema de videovigilancia que les dije. Utilizamos para rastrear, no es el mismo algoritmo, es otro distinto. Y pues tenemos muchos proyectos ahorita en puerta.
En este verano también esperamos muchos chicos en el Delfín. Por ahí algún compañero de ustedes ya también se va a meter ahí a trabajar en esto. Y hay muchos pequeños proyectos que queremos, así como este que solo cuenta gente, hay otros que queremos implementar, como por ejemplo, si a una persona la va siguiendo en diferentes tomas de video, que la reconozca no solo porque la iba siguiendo y no la dejó de seguir, sino que la reconozca, por ejemplo, por sus características físicas, por su complexión, por su tez de piel, por la forma en que camina, y etcétera, ¿no? Ese es uno de los proyectos. Otro de los proyectos que también estamos queriendo hacer es uno que diga cuando hay actividades anormales de la gente dentro de la escuela. Ya no tanto los flujos, sino, por ejemplo, si alguien está corriendo en un aula, pues eso es anormal. En un aula no deberías de correr. O si alguien está en el piso, si está en el piso, si está en el pasto acostado, pues eso es normal, ¿no? Pero si está acostado en el cemento, pues eso no sería normal. Son comportamientos anormales. Y bueno, hay una lista grande de pequeños proyectos que tenemos pensados resolver este verano, aquí con el maestro Rogelio. Y pues a ver si alguno de ustedes está interesado, pues puede contactarnos. Miren, estas son las imágenes del capítulo de inteligencia, ahorita que está de moda, Roger. Y muchas gracias. Bueno, si alguien de los que está conectado también gusta hacer una pregunta, pues aquí ahorita la revisamos y vamos a pasar a alguna pregunta de los asistentes que tenemos. Si alguien quiere decir una pregunta. Adelante, adelante. Thank you. A ver si les quería. Espérame. Para que se escuche. ¿Qué costo tendría el implementar esta tecnología, digamos, en negocios pequeños, como tiendas o locales, en alguna plaza? O sea, ¿el de los flujos? Sí, el de los flujos para identificar las amenazas en las personas. No, pero realmente es muy barato, es muy, muy barato. Ahorita tal vez lo más costoso luego es el almacenar los datos, ¿no? ¿Dónde los vas a almacenar? Entonces, hay paquetes o hay, en la nube hay servidores donde puedes guardar los datos, pero pues, ¿qué puede costarte? Hay cámaras desde 600, 700 pesos. De hecho, las que usamos para la mayoría de estos videos, el paquete de 5 cámaras nos costó 2,000 pesos. Esas son las primeras que usamos. Ahora ya compramos otras que son más buenas, que la batería, incluso compramos unas con batería, compramos unas que tienen mejor resolución, pero en realidad para contar personas no se ocupa tanta resolución, digamos, tanta definición. Más bien ocupamos nada más que pueda detectar y clasificar. Es muy barato. Con tu mesada te alcanza. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, aquí doy. Bueno, pasaba algo, justamente dice que es muy barato, pero está contemplado en la parte del desarrollo tecnológico, porque bueno, a mí me pasó que en una investigación yo proponía que era muy barato de implementar, pero no sé si este sea proyecto open source o algo por el estilo, pues ahí sí sería muy barato, pero no sé qué tipo de proyecto sea y cuál es una implementación más industrial. Bueno, cuando compran las cámaras, casi todo les sale gratis, ¿eh? O sea, el almacenamiento, la conexión, digamos, pues ocupas internet, la cámara es muy barata, desde tu teléfono puedes monitorear, pero de manera nativa, pues no saben hacer nada, solo saben algunas cosas esenciales como detectar movimiento. Las aplicaciones gratis de ahorita ya saben si es una persona o si no es una persona, si es un perrito o no es un perrito, si es el bebé, cosas de ese tipo. Ya cuando quieres irle subiendo a las soluciones, eso es lo que cuesta. Hay una empresa que se llama Ultralytics, que es de hecho donde descargamos el algoritmo que usamos,
que ya está preentrenado. Ellos te venden las soluciones dependiendo de lo que necesites, lo que se te ocurra que tenga que ver con video. Segurito ellos tienen una solución o si no te la realizan y claro, eso sí ya es más costoso, por supuesto. A aplicarse en ese tipo de entornos. Ahorita lo aplicamos en la escuela pues porque era más fácil y más cómodo. Pero nuestro objetivo es ponerlo en 2, 3 calles que estén contiguas, vecinos pues, y que pueda darse cuenta de muchos, que pueda darse cuenta de diferentes amenazas que pueden ocurrir, no solo con personas, también con vehículos, porque puede haber amenazas, puede haber vehículos, motos, no sé, que anormalmente representen una amenaza. Básicamente es detectar anormalidades y asociarlas con una amenaza. ¿O alguna otra pregunta final? Ok, si en este caso el fin es la detección de amenazas y algunas ocurran en su mayoría en horario nocturno, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, la iluminación en cuanto al algoritmo implementado para la pues, detección de transeúntes? Sí, ese es uno de los problemas. Pues bueno, hay cámaras que son más sensibles, son más costosas, más sensibles y te pueden resolver ese problema. Obviamente, si tú vas a implementar un sistema de videovigilancia entre tus vecinos, yo creo que la primera solución sería iluminar, no sé, las áreas, ¿no? Y sí es importante que existan las mejores condiciones. Digo, si hay una tormenta, por ejemplo, pues también ahí la calidad va a bajar. Esos son problemas que son difíciles de resolver. Sin embargo, mucho ojo, no lo dije, pero el sistema no va a detectar que alguien está robando una casa. No. El sistema lo que quiere detectar es, por ejemplo, que una persona pasó varias veces en la noche por la calle. Entonces va a decir, eso es una alerta, cuidado, esta persona puede estar planeando algo. O un vehículo que se paró en la esquina y que no es vecino, o sea, el sistema se va a dar cuenta que no es un vecino. Entonces, lo que el sistema intenta detectar son amenazas, pero antes de que el delito se cometa, mucho antes. No, porque ya cuando se comete, pues ya nada más queda como evidencia, ¿no? Ya, pues por mucha alerta que mande, pues ya el ladrón entró, robó y se fue. Tenemos otra pregunta por acá atrás. Comentaba que está buscando que detecte la amenaza mucho antes de que ocurra el suceso. Entonces, no conozco muy bien cómo funcionan las inteligencias artificiales, pero mi pregunta es, ¿por qué es más útil buscar patrones o anormalidades en el flujo y no comportamientos sospechosos, más bien como se quedó mirando mi casa durante 5 segundos? O sacó su celular y está apuntando a mi dirección, ¿no? O por ese tipo de detalles en vez de que esté transitando. No, mira, lo que pasa es que este solo es como la punta del iceberg. Realmente el sistema va a incluir, claro que va a incluir eso que tú mencionas, comportamientos, les decía lo de los autos, ¿no? Un comportamiento anormal de un auto es que pase muy despacio enfrente de tu casa, por ejemplo. Una persona que se detiene y se queda viendo, ese también es un comportamiento. El sistema es más amplio, o sea, la solución real es más amplia, mucho más amplia. Y de hecho les decía que en este verano varios de los pequeños subproyectos vamos a tratar de resolverlos. Este solo fue uno. Y fue el que yo creo que es el más fácil porque fue el primero que resolvimos y lo resolvieron en gran parte estudiantes del TEC, de Ciudad Hidalgo, que vinieron a un verano, a un Delfín, el año pasado, y al final se evolucionó y pues llegó a esto, ¿no? Pero en realidad hay varios pequeños proyectos que se tienen que resolver. Nada más que de esos pues no platicamos porque es más amplio el problema. Por tiempo ya casi vamos a finalizar y básicamente decirles 2 invitaciones, ¿no? Una es a que participen con nosotros en el capítulo estudiantil.
en inteligencia artificial. Por ahí hemos compartido nuestro enlace y nuestro registro. Regresando de vacaciones tendremos las primeras actividades con alumnos. Pensamos hacer varios talleres para conocer de estas tecnologías, uno especialmente de visión por computadora. Así que bueno, esa es una primera invitación que formen parte del capítulo estudiantil que estamos haciendo. Y la otra es que si están interesados específicamente en visión, pues pueden contactar al profesor Adrián o a cualquiera de los que están en el capítulo, o al profesor Eduardo, que también es nuestro advisor, parte de nuestros asesores del capítulo. Y como comentó Adrián, el profesor Adrián, algunos pensarán que esto ya lo hacen las cámaras de 100 pesos, van a decir, no, pues eso ya lo hace mi cámara. Si se pueden analizar los casos, no. Son casos muy complejos, más difíciles, que nosotros a simple vista pues los vemos como que, pues mira, ahí serán 2 personas, pero para una máquina es más complejo. Y hay muchos casos, como comentó el compañero, que se están analizando. Esto que acaba de presentar el profesor Adrián es de hace un año. Ya de aquí, de un año para acá, ya se hicieron más avances y ya tenemos alumnos del programa Delfín que van a venir a Morelia. En este verano, tanto el profesor Adrián como yo vamos a tener alumnos que van a venir, y si están interesados en incorporarse, a lo mejor ya no oficialmente al Delfín, porque ya cerró el proceso de la inscripción, pero pueden colaborar con nosotros, pueden trabajar en nuestros proyectos. Hay muchos retos en el área de procesamiento de imágenes. Si les gusta esto, pues ahorita hay muchísimo que se puede hacer. Así que es una invitación para todos, y pues agradecemos al profesor Eduardo que estuvo aquí con nosotros, al grupo de graficación que está aquí con nosotros, a los que nos acompañan, al profesor Juan Carlos, que también es nuestro advisor, a Irán, que está aquí con nosotros, y pues en especial al profesor Adrián, que compartió un poco. Y hay mucho, como dijo Adrián, es la punta del iceberg. Hay muchas cosas que estamos trabajando y ojalá algunos de ustedes puedan interesarse por cualquiera de estos proyectos. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al profesor Adrián. Y con esto vamos a despedir la transmisión en vivo, no sin antes decirle que síganse registrando. Vamos a hacer un corte de los que ya están registrados, ya tenemos más de 50 personas que están registradas en el capítulo, así que vamos a hacer un primer corte y estaremos en contacto para aquellos que ya se registraron. Y regresando de vacaciones tenemos algunas actividades con todos ustedes. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo.